El Hospital San José de Tadó está en crisis. La nueva gerente dijo durante una audiencia en el Consejo Municipal que la institución debe más de 200 millones de pesos y no tienen plata para comprar suministros y medicamentos. Acá le contamos qué está pasando con el hospital. Dos jóvenes futbolistas de Fonseca firmaron la semana pasada un contrato con Toros de Veracruz para jugar durante 4 meses con este seleccionado de la Segunda División de México. A pesar de que los deportistas reconocen que es una gran oportunidad, dicen que hace falta apoyo para impulsar sus talentos. En San Juan del Cesar, los jóvenes tienen problemas para hablar y acceder a información sobre sexo y sexualidad. Hablamos con varios de ellos para entender qué está pasando con la educación sexual en el municipio. Este es el noticiero local de Consonante. Comencemos. ¡Oye, negra! ¡Voy para la montaña! Vanessa Córdoba, la nueva gerente del Hospital San José de Tadó, dijo la semana pasada durante una audiencia en el Consejo Municipal que la entidad debe más de 200 millones de pesos en servicios públicos. Además aseguró que recibió el hospital sin insumos ni medicamentos y que ningún proveedor le fía porque a todos les deben dinero. La gerente también dijo que el plan de saneamiento fiscal y financiero se encuentra en pausa porque hubo silencio administrativo. Es decir, no se dio respuesta a las solicitudes del Ministerio de Hacienda, quien maneja ese programa y brinda sostenibilidad económica a las empresas del Estado para garantizar la prestación del servicio de salud. El Hospital de Tadó está en crisis hace más de 10 años, pero nadie sabía a ciencia cierta la gravedad de la situación. La información financiera se manejaba con mucho recelo. El año pasado se hablaba de que en julio el hospital acumulaba una deuda de 5.000 millones de pesos, pero no había certeza sobre este monto. Esto es grave porque si se manejan mal los recursos hay menos confianza en las entidades del sistema de salud y entra menos dinero a la institución. Pero el Hospital de Tadó no es el único centro de salud del Chocó que tiene serios problemas para pagar los salarios, comprar insumos y brindar un buen servicio de salud. Los hospitales de Quibdó, San Francisco de Asís e Ismael Roldán también tienen situaciones similares. Tanto que en marzo la Defensoría del Pueblo emitió una alerta porque los empleados de ambos lugares dejaron de trabajar porque consideraban que sus derechos laborales estaban siendo vulnerados. Los trabajadores no recibieron sus salarios y tuvieron problemas con los insumos durante el último año de pandemia. Le preguntamos a Olga Lucía Zuluaga, directora de ACESI, por qué pasan los años y esto nada que se soluciona. Esto fue lo que nos dijo. No es solamente una causa, hay múltiples causas. Dentro de ellas está la cooptación política, está desafortunadamente los cambios gerenciales que hacen que el hospital surja o por el contrario tenga dificultades, pero hay unos temas también estructurales del sector y es los costos del hospital público igual en un momento determinado son diferentes al privado. Por ahora, la gerente Vanessa Córdoba dijo que en los próximos días la Superintendencia de Salud deberá tomar una decisión si interviene el hospital o acepta el plan de mejoramiento que presentaron. Córdoba indicó que una de sus prioridades será recuperar los centros de salud rurales para atender las exigencias de las EPS, mejorar la cobertura y de esta forma aumentar la confianza de los entes territoriales en el hospital. Carlos Martínez y Daniel Saltarén, dos jóvenes de 19 y 18 años, firmaron contrato con Toros de Veracruz, un equipo de Segunda División de México. Durante 4 meses, Martínez jugará como centrodelantero y Saltarén jugará como volante en categoría libre. Para ambos atiqueros, firmar ese contrato es un paso importante en su carrera, debido al sacrificio y esfuerzo que han tenido que hacer para viajar al exterior, teniendo en cuenta la falta de apoyo económico que hace que algunos no puedan lograrlo. Fonseca y La Guajira son territorios cuna de deportistas. De allá han salido figuras del fútbol colombiano como Luis Díaz, delantero nacido en Barrancas. Con esos referentes, el país ha vuelto a mirar al departamento como potencia deportiva. Hay iniciativas como las Escuelas Deportivas para Todos, un programa desarrollado en alianza por la misma Fundación Luis Díaz y el Ministerio del Deporte para formar a 450 niños, niñas y adolescentes de La Guajira.
Pero la realidad es que no todos los que sueñan con ser deportistas tienen la misma suerte. Otro joven de Fonseca, Jorge Mengual, también había sido seleccionado para firmar contrato en México, pero por falta de dinero no pudo viajar. Aunque el talento está, la falta de apoyo para viajar o comprar los insumos necesarios es insuficiente. Muchas veces la opción que le queda a los deportistas es hacer rifas o colectas. Por otro lado, la infraestructura deportiva también es precaria. Según líderes deportivos como Dorismel Quintero, no tienen canchas para jugar. Hace falta la mano del alcalde, aunque él ha colaborado, pero no lo suficiente, le repito, no lo suficiente. Falta más, meterle más al deporte, porque en verdad Fonseca es tierra de deporte. Yo que son 22 años está metido en el fútbol, he sacado muchachos acá de Fonseca con el esfuerzo propio prácticamente y el esfuerzo de su familia. Pero ahorita hay muchachos en México, muchachos en Bulgaria, en Rusia, en Argentina, pero así con mucho esfuerzo. En el presupuesto nacional del Ministerio de Deporte, la formación y preparación de deportistas se lleva la mayor parte de la inversión con un 88,7% del presupuesto, pero realmente lo que llega a los municipios es limitado. El presupuesto de la Gobernación de La Guajira para invertir en deporte en todo el 2022 es de 2.200 millones de pesos. De este total, 1.800 millones van para el programa de formación y preparación de deportistas. Y aunque parece una cifra alta, de ese valor también salen recursos para la construcción y mejoramiento de escenarios deportivos, por lo que no está tan claro el porcentaje que realmente entra para los deportistas. El gobierno Petro llegó con una solución para este problema: crear y fortalecer las escuelas donde se forjan las futuras generaciones del deporte nacional. En San Juan del Cesar, los y las jóvenes tienen pocos espacios para hablar de sexualidad. Por eso hablamos con alguno de ellos para conocer qué está pasando con la educación sexual e identificamos varios problemas. Por ejemplo, la mayoría coincidió en que en los colegios les dan muy poca información sobre el tema y que en muchas familias el sexo aún sigue siendo un tabú. En general, hay mucha desinformación sobre la sexualidad, un tema importantísimo en el desarrollo de la identidad y la prevención de violencias basadas en género. La discusión sobre la educación sexual en Colombia va a cumplir 30 años, pero sigue estando en pañales. En Colombia hay dos problemas: en las casas no hay comunicación y en los colegios hay poca información. Los jóvenes que Consonante consultó en San Juan del Cesar aseguran que no hablan de sexo con sus padres y madres. Con padres no, pero en casa sí se habla acerca de la educación sexual, en cómo manejar esa situación y las prevenciones que se deben de tener cuando se inician. De verdad que para los padres es como una información que no siempre se le da a los hijos. Prácticamente para ellos es un tabú hablar sobre eso con sus hijos y con alguna otra persona, de acuerdo cuando se encuentren con los hijos. Seguro que les debe de dar pena. Por un lado, la sexualidad sigue siendo un tema tabú y por el otro no existe la suficiente confianza. En el colegio los problemas son otros. La Ley General de Educación de 1994 y la Ley 1620 de 2013 son algunos ejemplos de que la educación sexual debe ser obligatoria. Por ejemplo, la Ley General de Educación dice que la educación sexual debe darse de acuerdo a las necesidades cognitivas y emocionales que tengan los estudiantes y de acuerdo a su edad. Pero en la realidad, los profesores se quedan cortos. En San Juan del Cesar, por ejemplo, solo hay un psicoorientador o docente orientador encargado de acompañar los procesos académicos, psicosociales, incluidos los de la educación sexual. Los programas de educación sexual son solo una de las tareas que tienen a cargo. Deben acompañar la parte académica, los casos de bullying y convivencia en las escuelas. Además de estar recargados, Mariana Sanz de Santa María, directora de Poderosas Colombia, indica que hay una desproporción entre el número de docentes orientadores y de estudiantes. En Colombia tenemos más o menos un orientador por cada 1.000 estudiantes. Y esto puede llegar a ser un orientador por cada 2.000 estudiantes si es en lugares rurales. No hay orientador del todo. Y ese pobre orientador le toca ser el psicólogo y el orientador de todo el pueblo. Y tiene que responder a un montón de dificultades que pasan todo el tiempo, chicharrones que pasan todo el tiempo en el colegio. Entonces, pues olvídate que va a poder dar una buena clase de educación sexual. Olvídate.
Si no hay comunicación en las casas y hay poca información en los colegios, los adolescentes terminan resolviendo sus dudas en Internet. Y esto es grave porque pueden terminar utilizando al porno como educación sexual o ser víctima de depredadores sexuales. Otra alternativa es resolver las dudas con los amigos, pero en este espacio puede replicarse información falsa y así crece el círculo de la desinformación. La educación sexual integral no debería limitarse a la prevención de embarazos y de enfermedades de transmisión sexual, sino que además debe incluir el desarrollo de capacidades para interactuar con las demás personas y mejorar la forma en que comunicamos los sentimientos y emociones. La educación sexual integral también incluye el autoconocimiento del cuerpo, construir la identidad propia, la prevención e identificación de violencias basadas en género para finalmente tener relaciones más igualitarias. Los y las jóvenes en San Juan del Cesar quieren un espacio para hablar abiertamente sobre sexualidad y resolver sus dudas sobre métodos anticonceptivos, prácticas sexuales y otras sexualidades. Este noticiero fue posible gracias a los periodistas locales en el Chocó y La Guajira. Si te gustó lo que te contamos, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube o darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nos vemos la próxima semana.